Voy a pedir que amablemente me acompañe en su Biblia al libro de Primera de Juan. Libro de Primera de Juan, para que vayamos juntos, hagamos juntos una lectura de los versículos del capítulo 5, versículos del 13 al 21. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 13 al 21. Esa va a ser la porción de la palabra en la que vamos a estar meditando en esta mañana. Si usted se recuerda, hemos estado desde el mes de septiembre, algunos dicen que agosto, pero yo digo que septiembre, estudiando consecutivamente la carta de Primera de Juan, escuchando el mensaje de Dios para nosotros por medio de este apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Y hoy llegamos a esa última sección, a esas últimas palabras con las que el apóstol resume su mensaje y despide su mensaje. Así que, mi amado hermano, si tu condición te lo permite, vamos a leer juntos Primera de Juan capítulo 5, versículos del 13 al 21, teniendo en mente eso, que estas son las palabras finales, el mensaje final del apóstol Juan para las iglesias a las que escribe. Y dice la palabra del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Y que Dios añada bendición a su palabra. Es muy probable que usted haya escuchado y que también haya usado la siguiente frase. Esta siguiente frase está atribuida al filósofo griego Sócrates y dice de la siguiente manera: yo solo sé que no sé nada. Es una expresión que cuando fue usada por el filósofo muchos años atrás, reflejaba su humildad intelectual y su deseo de querer mantenerse siempre aprendiendo. Y hermanos, hay muchos aspectos en la vida diaria en donde sería bueno identificarnos con la humildad de Sócrates, en donde sería bueno decir: yo solo sé que no sé nada. Si tú vienes a mí y me preguntas: pastor, ahora con los recientes eventos del Artemis 2, ¿tú tienes idea de cómo un cohete supera la velocidad de la luz y sobrepasa al universo? Yo tengo que decir: yo solo sé que no sé nada. Si tú me preguntas: ¿tienes idea de cómo estos cosmonautas
pudieron mantenerse vivos en el espacio por una semana y regresar sanos y salvos. Yo tengo que decir, yo solo sé que no sé nada. Igual en cualquier otros aspectos de la vida, nosotros deberíamos tener la humildad de reconocer que no sabemos. Pero hermanos, hay otras áreas en donde sería una necedad no saber. Hay otras áreas en donde sería una necedad no estar seguros por el costo que puede tener para nuestras vidas. Si tú estás tomando la decisión de qué carrera tomar y no tienes seguridad, tú no deberías tomar la necedad de tomar una decisión así. Si tú estás buscando con quién pasar el resto de tu vida y unirte en matrimonio, tú no deberías tener la necedad de no saber con quién lo vas a hacer. Hay un tema en la vida que tiene mayor costo que cualquier otro, y es el tema espiritual. En un tema que puede marcar nuestro destino eterno, ignorar o no saber es un peligro. Ignorar o no estar seguro, no tener garantías o no tener convicciones puede tener un riesgo eterno para nuestra fe, eterno para nuestra existencia. Yo te pregunto, ¿se puede tener fe sin estar seguros de nada? ¿Se puede tener fe sin estar convencidos de nada? Nosotros los hijos de Dios, nosotros los creyentes, a diferencia de Sócrates, en lo que a nuestra fe se refiere, sí debemos saber y sí debemos estar seguros. Y podemos saber y podemos estar seguros porque hemos recibido de Dios su palabra. Hermanos, Juan en esta última sección de su carta enfatiza una idea constante, una palabra constante que se repite 6 veces en estos versículos. Sabemos, sabemos, sabemos. Y escuche bien, porque la palabra que Juan usa en el idioma original implica la idea de no tener dudas. No es que a mí me parece, no es como yo creo, no, estoy seguro. Y por supuesto que Juan imprime este sentido de seguridad, este sentido de certeza en temas cruciales para la fe, en temas cruciales para nuestro caminar con el Señor. Esta mañana, mi amado hermano, mientras nosotros nos disponemos a estudiar estos versículos y poder recibir y percibir el sentido de seguridad que Juan está transmitiendo a sus lectores, yo te invito a hacer algo. Yo te invito a recibir lo que este texto provee para nuestra fe. Yo te invito a escudriñar lo que este texto transmite a la fe de los verdaderos hijos de Dios. ¿Y sabes lo que es? Adivina. Seguridad. Seguridad. Este texto le transmite a nuestra fe la seguridad que necesita. Este texto le transmite a nuestra fe la seguridad que nos fortalece para mantenernos caminando por la fe. La seguridad que nos hará disfrutar con libertad nuestra fe en Cristo. La seguridad que nos hará disipar de nuestro corazón cualquier duda acerca de Él. La seguridad que nos ayudará a permanecer y a perseverar firmes en la fe hasta el fin. Hasta el fin. Necesitamos esa seguridad en nuestras vidas. Necesitamos saber lo que Juan nos enseña y a donde Juan aplica este sentido de seguridad en el final de su carta. Cuando leemos el versículo 13, nos damos cuenta que en primer lugar Juan imprime ese sentido de seguridad al tema de la vida eterna. Y el versículo 13 nos hace pensar en la seguridad que tenemos de la vida eterna.
Vuelva a escuchar el versículo conmigo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan, para que tengan la seguridad y no tengan dudas que tenéis vida eterna. Cuando nosotros estamos entrevistando a candidatos para el bautismo, le hacemos una pregunta. Y la pregunta es simple. Si tú mueres hoy, y algunos se asustan, si tú mueres hoy, lo cual es una realidad que puede pasar en cualquier momento, ¿a dónde crees que vas a ir? Y hermanos, duele, escúchame bien, duele que personas que se sientan cada domingo a escuchar la palabra de Dios, que personas que dicen que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo, cuando empiezan a pensar en dónde pasarán su destino eterno después de la muerte, se llenen de inseguridad, se llenen de preocupación, no sepan qué puede pasar con ellos. Y la única razón es por eso, porque vivimos en un mundo que nos invade de dudas y no hemos recibido la seguridad para la fe que necesitamos en cuanto a la salvación. Juan está escribiendo a un grupo de iglesias para que sepan que tienen toda la seguridad, no por sus fuerzas, sino por la fe en el Hijo de Dios, de que su destino eterno es seguro, la vida eterna. Yo te pregunto a ti, y quiero que te hagas tú la pregunta en tu corazón, si tú mueres hoy, si tú mueres al salir de esta iglesia, si tú mueres en este día domingo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y quiero decirte, hermano, que si has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, tú tienes que tener toda la seguridad que este versículo transmite. Yo voy a la presencia de Dios a morar con Él para siempre. ¿Basado en qué, pastor? Basado en la fidelidad de las promesas de Dios. No basado en lo bien que me porto, no basado en lo mejor, en la mejor manera de la versión de mí que trato de mantener en este mundo, no, basado en que el Hijo de Dios tomó mi lugar y murió en la cruz por mis pecados. Esta declaración de propósito en el versículo 13, para que sepan, yo les escribo para que sepan, conecta inmediatamente la primera carta de Juan que hemos estudiado con el Evangelio de Juan. Porque en el Evangelio de Juan, cuando él escribe, él tiene un propósito casi similar, pero un poquito diferente. Y por eso es bueno observar ambos propósitos. Mira lo que Juan dice cuando está terminando de escribir su Evangelio en el capítulo 20, verso 31. Juan 20, 31. Y mira casi la similitud exacta en las palabras de Juan con su primera carta. Pero estas se han escrito, ¿qué? Toda la que ha dicho en el Evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Puedes observar el énfasis diferente de Juan? El propósito de su evangelio es evangelístico. Él quiere que el incrédulo, el no creyente, el que tiene dudas acerca de la persona de Jesús, cuando lea su evangelio y vea las evidencias, los milagros, las señales, las declaraciones de Jesús, llegue a una sola conclusión: Jesús es el Hijo de Dios. Y ponga su fe en Él y tenga vida eterna. Pero el propósito en la primera carta es diferente. Él le escribe a quienes ya han puesto su fe en Jesús. Él escribe a los que ya creen en su nombre. Pero Él escribe para que esos tengan seguridad de que lo que Dios les prometió cuando creyeron, la vida eterna, es verdadero, es segura. En las palabras de Juan hay un aspecto para animar al lector en el Evangelio a creer, pero en la carta a perseverar. Mira el punto. ¿Cuál es el llamado del Evangelio? A que creas. ¿Cuál es el llamado de la carta? A que permanezcas creyendo en el Hijo de Dios que te ha prometido vida eterna. Y recuerde, mi amado hermano, recuerde lo que hemos estado estudiando hasta aquí. La vida eterna
no va a empezar después de la muerte. Dios ya está haciendo que experimentemos los frutos y bendiciones de esa comunión con Él por medio de su Hijo Jesucristo. El punto de Juan, si te recuerdas, a creyentes que han tenido que hacerle frente a las falsas enseñanzas, a creyentes que han sido bombardeados por falsos maestros, es que no duden y que permanezcan en la fe. Y eso me hace pensar entonces que la manera en la que nosotros podemos perseverar en la fe es estando seguros de la vida eterna que el Señor nos ha prometido. Es interesante que esta idea de perseverar en la fe, de mantenerse creyendo en Jesús como el Hijo de Dios, Juan la retoma en sus siguientes libros, en el libro de Apocalipsis. De hecho, una de las cosas que dije al principio de este estudio es que probablemente el libro de Apocalipsis se envía a 7 iglesias a las que también se envían las cartas de Juan. ¿Y sabes cuál es un mensaje que que Juan recibe de Jesús en el libro de Apocalipsis para cada una de estas 7 iglesias? Al final del mensaje de cada una de ellas le dice: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Y cada uno de esos mensajes de al que vencieren viene acompañado de palabras que ilustran de diferentes maneras que la vida eterna como recompensa por la fe. Y yo quiero decirle hoy a la iglesia Cristo la Roca, si tú estás aquí y no eres un creyente, Dios desea que pongas tu fe en Jesucristo. Dios desea darte en su Hijo la vida eterna que tú no mereces, pero que Él compró para ti. Pero si ya tú eres un creyente, Dios desea que perseveres en esa fe y no dudes ni la descuides. Dios desea que venzas a este mundo, como veíamos semanas atrás, a este mundo, la incredulidad, las dificultades, las pruebas, las tentaciones, las luchas, manteniéndote firme en la fe en Él, para que recibas de Él la corona de vida que Él ha prometido a los que le aman. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Y yo sé que muchos de nosotros sabemos estos versículos de memoria, pero déjame hacer una observación sobre estos versículos. Romanos 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y usamos este versículo para guiar a personas a la seguridad de la vida eterna después que ponen su fe en Cristo. Y le decimos a una persona: si has dado este paso de creer en el Señor, esto es lo que Dios dice que ha hecho en ti, que has creído y ahora te ofrece la vida eterna. Pero déjame hacer una observación en el versículo 10. Cuando dice, como fruto de ese acto de creer, porque con el corazón se cree para justicia. El verbo creer ahí está en un tiempo presente en el griego. Y el tiempo presente significa no algo que hiciste una vez, no algo que hiciste en el pasado, es algo que te mantienes haciendo constantemente día a día. Escúchame bien, hermano, que estás aquí. La seguridad de la vida eterna no es para el que un día creyó y se le olvidó que creyó. La seguridad de la vida eterna es para el que creyó y se mantiene creyendo por la fe en el Hijo de Dios. Y eso lo tenemos seguro, que mientras pongamos nuestra fe en el Señor y caminamos por la fe en el Señor, nosotros tenemos del Señor vida eterna. A diferencia de Sócrates, nosotros sabemos y estamos seguros que tenemos vida eterna. Y eso es lo que necesita nuestra fe. Esa seguridad es lo que necesita nuestra fe. En los versículos 14 al 17, Juan ahora imprime este sentido de seguridad a un segundo tema, al tema de la oración. Y voy a leer primero intencionalmente solo los versículos 14 y 15, y después me voy a meter en la camisa de 11 balas del versículo 16 y 17. Pero empecemos por la seguridad y entendamos después los detalles. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿cuál es la confianza? Él, dígalo alto, hermano, Él nos oye, aleluya. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos, tenemos total seguridad, sin dudas, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El punto en estos dos versículos es simple. Juan transmite la seguridad de que somos escuchados por Dios y de que recibimos respuestas de Dios a nuestra oración. Hermanos, qué bendición tiene que ser para tu fe y para mi fe escuchar estos versículos. Tú le hablas al Dios creador del universo y Él te escucha. Tú le hablas al Dios creador del universo y Él te responde tu oración. Y esa seguridad para vivir por fe la necesitamos. Yo te pregunto y te hago reflexionar. ¿Tendría sentido orar a un Dios que no escucha? ¿Tendría sentido esforzarnos por practicar un estilo de vida de oración a un Dios que ni siquiera nos presta atención? Si la respuesta es no, te sorprenderías cuántas religiones hacen eso. Te sorprenderías cuántas religiones buscan orar a un Dios o a su Dios sabiendo que Él no los escucha, sabiendo que Él no les presta atención. Hay una religión que lo hace hasta 5 veces al día y ellos saben, porque su libro los dice, que su Dios no los escucha. Y yo me pregunto, ¿y para qué oran? ¿Y para qué oran? Pero a diferencia de ellos, Juan les dice a los hijos de Dios que han puesto su fe en el Señor Jesucristo, a ti Dios te escucha. A ti Dios te responde. ¿No tienes motivos para orar? Claro que sí. ¿No tienes fuerzas para orar? Claro que sí, porque tengo la seguridad de que Dios me responde. Los hijos de Dios son escuchados por Él. Los hijos de Dios reciben respuestas a las oraciones que elevan a Él, pero sin olvidar, dice Juan, pero sin olvidar, como dice el versículo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Los hijos de Dios no deben olvidar primero que la oración que hacen a Él debe conformarse a su voluntad. Eso no dice que tú no puedas decirle a Dios lo que tú quieres. Eso no dice que tú no puedas expresarle a Dios lo que tú sientes, pero eso dice que al final tú te sometes a lo que Dios dice en tu oración y en tu propia vida. Alguien dijo esto, hermanos, y yo quiero que pienses conmigo. Antes de decirlo, yo quiero que pienses conmigo en eso. Que si nosotros no estamos recibiendo respuestas de Dios, puede ser porque no estamos orando conforme a la voluntad de Dios, o puede ser que la respuesta de Dios ya se nos dio y es un rotundo no a lo que estamos pidiendo. Y deberemos tomar eso como su voluntad. Santiago capítulo 4, versículo 3 nos advierte y nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Y por qué pedimos mal, Santiago? Porque pides para gastar en vuestros deleites. Tú estás pidiendo exclusivamente para lo tuyo, para lo terrenal. Y así no puedo, y así no funciona mi voluntad. Hay muchos de nosotros que hemos dejado de orar porque no tenemos respuestas. Pero yo te animo a examinar tu oración para saber si es conforme a la voluntad de Dios. Yo te animo a examinar tu oración para saber si va alineada a lo que Dios revela y declara en su palabra. Porque entonces el que no tengamos una respuesta es porque no estamos orando conforme a su voluntad. Otros pensamos que la oración puede tomar el brazo de Dios y forzarlo de tal manera que lo obliguemos a hacer lo que querramos. Y entonces comenzamos a construir esa idea de provocar a Dios, de negociar con Dios, hasta de coquetear con Dios. ¿Sabes qué? Voy a ayunar para que el Señor me conceda esto. No. Debes ayunar para saber si esa es la voluntad que Dios quiere conceder. O voy a ayunar para que el Señor me dé aquello. ¿Y cómo sabes que te lo va a dar? Pudiera ser que no te lo vaya a dar. Entonces tú deberías ayunar, sí, pero para encontrar la voluntad de Dios en eso que quieres, que necesitas o que buscas saber. Alguien dijo esto y escúchelo bien, porque mucha de la frustración que tenemos en la oración es porque no hemos sabido usar bien la oración.
Sabes que orar no tiene sentido. Yo le he pedido a Dios tanto por estas cosas y Él no las contesta. Espérate. Pero tú le has preguntado, tú has examinado en la Escritura lo que Dios dice sobre eso, o lo que es la voluntad de Dios sobre eso, o genuinamente le has pedido a Dios que te revele su voluntad sobre eso, o tú simplemente solamente estás pidiendo por eso y espera que Dios te los conceda como si fuera tu genio de la lámpara. Alguien dijo que la oración es un instrumento poderoso, hermanos. No deberíamos dejar de desconfiar en Él. No deberíamos dejar de minimizar su poder, pero no para que se cumpla la voluntad del hombre en el cielo, sino para que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra. No es para decirle a Dios lo que yo quiero que haga, es para entender lo que Dios quiere hacer y someterme a eso y para que se haga. Esa es la oración del Padre nuestro. Hágase tu voluntad, Señor, como en el cielo, también aquí en la tierra. El omnipotente Dios, el soberano Dios, hará su voluntad, revelará su voluntad. Y aquellos que oran conforme a ella recibirán respuestas de su oración. Tenemos la seguridad de que Dios sí nos escucha, tenemos la seguridad de que Dios sí nos responde, pero también tenemos el compromiso de saber que Dios no va a cumplir nuestros caprichos, de saber que Dios no está a nuestro servicio, que Dios tiene un plan perfecto, soberano, que cumplirá en tu vida y en este mundo. Y mi oración me alinea a recibir, someter y entender y aceptar ese perfecto plan. Yo te invito, hermano, a que examines tu vida de oración y las cosas por las que estás orando. Y si estás perdiendo la seguridad que te lleva a Dios en oración y estás perdiendo la fe de orar a Dios, por tus necesidades, yo te invito a que hagas algo. Comencemos a orar con la voluntad de Dios. Comencemos a orar dentro de la voluntad de Dios. Y comencemos a orar que se haga la voluntad de Dios. Y esperemos a ver si hay un cambio en eso que estamos orando. Por eso que estás pidiendo. Por eso que estás orando. Eso que clamas donde nadie ve. Eso que turba tu corazón y lo traes a Él y lo derramas ante Él, que es tu ansiedad por lo que le estás pidiendo. Pide según su voluntad. Pide dentro de su voluntad. Y sobre todo pide que se haga su voluntad. Y confiamos en el Señor porque su palabra lo declara, que nuestra fe recibirá la seguridad que necesita para acercarse frecuentemente a Dios, pidiéndole en oración conforme a su voluntad. Ese es el punto más importante de estos versículos. Todo lo demás que yo voy a decir ahora, para no saltar lo que viene aquí, es solamente unas explicaciones rápidas, pero eso no es lo más importante de estos versículos. Y es bueno que usted lo sepa, porque nos encantan los detalles externos y se nos olvida el punto principal. El punto principal es: tu fe puede estar segura de que Dios te escucha, de que puedes venir a Dios en oración. Y ahora Juan pone esa verdad en aplicación a una situación particular. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Porque es la voluntad de Dios restaurar, es la voluntad de Dios salvar, es la voluntad de Dios rescatar a las ovejas que están lejos. Y dice Juan con toda seguridad, y Dios le dará vida a ese hermano que está lejos. Pero Juan ahora también presenta la versión negativa de esta verdad. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Y hermanos, yo sé que estos versículos traen una cantidad de preguntas que no las quiero minimizar porque yo las tengo también, pero nos preguntamos, ¿este pecado de muerte se refiere a una muerte física o a una muerte espiritual? ¿Este hermano es un verdadero creyente o es simplemente alguien que dice ser creyente pero no lo es? ¿Cuál es este pecado de muerte? Y escuche bien, porque después de haber leído mucho, hay solo dos formas de explicar estos versículos. Y este no es el punto más importante. Así que yo voy a explicar la mejor manera que yo encuentro de entender lo que dice aquí, pero respetando que hay otras variantes que pueden ser posibles también.
a la luz de la carta de Primera de Juan, pensando en el dolor, piensa en el contexto, porque el contexto nos ayuda a interpretar el texto. Juan está escribiendo a iglesias que vieron a sus hermanos salir como falsos maestros y abandonar su fe en Cristo para ahora ir detrás de otras mentiras, de apostasías. Así que para ellos eran sus hermanos, como dice en el capítulo 2, mientras estuvieron con nosotros, parecían nuestros hermanos, pero salieron de nosotros para mostrar que no eran de nosotros. Y el dolor que estas iglesias sentían es que estos en algún momento fueron sus hermanos, pero ahora habían abandonado su fe en Cristo y habían comenzado, como hemos ido estudiando una y otra vez, a transmitir ideas equivocadas acerca de Cristo. ¿Movidos por quién? Dice el capítulo 2. Movidos por el espíritu del anticristo. Movido por el espíritu del engaño. Movido por el espíritu de la falsedad. Entonces el pecado de muerte, desde mi mejor opinión, y puedo estar equivocado, es simplemente aquellos que supieron la verdad en Cristo y la abandonaron por la mentira. Aquellos que tuvieron convencidos en algún momento de que Cristo es la verdad y la vida, pero terminaron siendo engañados por la mentira y el error y el engaño del anticristo y apostataron, abandonaron la verdadera fe en Cristo. Y ahora se resisten y ahora contraatacan y ahora denigran y ahora se ridiculizan la fe que antes tenían en Cristo. ¿Tú conoces gente así? Seguro que sí. Gente que ha estado en la iglesia, gente que ha caminado con el Señor y un día ha dicho, ¿sabes qué? Entendí que la fe cristiana no era lo correcto. Creo que lo correcto es cualquier idea por ahí. Y ahora comienzan a criticar y ahora comienzan a oponerse a la fe que un día profesaron en Cristo. Juan sugiere, no prohíbe, que aquellos que andan en que cometen tal grado de apostasía, que aquellos que un día conociendo la verdad de Dios, ahora se resisten a ella y se oponen a ella, que mejor no orar por ellos, porque no hay esperanza. Porque un día que conocieron la verdad, ahora se opusieron a ella. Hay otra versión para explicar estos versículos que también tiene mucho sentido, pero no la voy a dar. Si usted quiere saberla, acérquese a mí después del servicio y yo la comparto con usted. Pero quedémonos por ahora con esta idea. Pudiera ser la apostasía. Pudiera ser, y eso confirma lo que el resto del Nuevo Testamento advierte. El resto del Nuevo Testamento nos dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, que no vendrá el hijo de perdición, que no se levantará el falso anticristo sin que primero venga la apostasía. Pablo le dice a Timoteo que muchos tendrán un deseo de escuchar cosas de Dios, pero ¿dónde se van a amontonar para escuchar? En falsos maestros. Así que la línea de la apostasía encaja muy bien con lo que la Biblia profetiza acerca de los últimos tiempos. ¿Cuál es nuestra seguridad? Y espera, porque a lo mejor el Señor ahora me está haciendo pensar en una conexión que no había visto. Que aquellos que no tienen en su fe esta seguridad que viene aquí, corren el peligro de abandonarla. Por eso es que esta seguridad es tan importante que tú la guardes en tu corazón. Seguridad de la vida eterna en Cristo. Seguridad de que Dios escucha mi oración. Porque en el momento que empiezas a perder esta seguridad, eres vulnerable a cualquier mentira del enemigo para abandonar tu fe. Así que esta seguridad es necesaria. ¿Por qué? Porque necesito perseverar y permanecer en la fe en Cristo que me promete vida eterna. En el versículo 18, mi hermano, Juan transmite la seguridad o el sentido de seguridad ahora al tema del pecado. Tema de la vida eterna, tema de la oración. Tercer tema, tema del pecado. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esa idea, aquel que fue engendrado por Dios, es una referencia a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el eterno Hijo de Dios. Y en la Biblia se usa este lenguaje de un padre que está engendrando a su hijo para darnos a entender la relación que la segunda y la primera persona de la Trinidad tienen. Jesús es el Hijo de Dios y asume esa identidad para revelar al Padre en el mundo.
Y el punto de Juan es que los que tienen la fe en el Hijo de Dios, por medio de Él, son guardados. El punto de que el maligno no les toca, la palabra implica hacer daño, apretar de una manera que te lastima. A veces hemos apretado a alguien, lamentablemente soy un poco tosco, decimos en mi país, y cuando juego con mis hijas a veces las aprieto demasiado y como que lastiman, y mi esposa siempre me dice, no juegues de mano con las niñas porque van a terminar llorando. Bueno, esa es la idea acá. La idea es apretar de una manera malintencionada para provocar daño, para lastimar. Y está diciendo, el maligno no se puede aferrar a nosotros, ni nos puede tocar, ni hacer daño, porque el Hijo de Dios nos guarda. Pero ¿qué es lo que usa el maligno para atacarnos? ¿Qué es lo que usa el maligno para hacernos daño? ¿Qué es lo que dice el texto? El pecado. Es por medio del pecado, hermanos. Y escuche bien, porque muchos de nosotros hemos creado ideas equivocadas sobre el pecado. Todos seguimos luchando con el pecado. Todos seguimos batallando contra el pecado. Todos seguimos haciéndole frente al pecado en nuestras vidas. Pero solo cuando practicamos el pecado le estamos dando la oportunidad a Satanás que se aferre a nosotros, nos lastime y nos haga daño. Entonces abandonemos el pecado. Entonces confesemos el pecado. Entonces arrepintámonos del pecado. Ya Juan nos enseñó cómo lidiar con el pecado en esta carta. Y si no te recuerdas, ve al capítulo 2 y lee lo que Juan dice ahí. Capítulo 1. Bueno, capítulo 1 y capítulo 2. Y si quieres una mejor explicación, no porque sea mejor que lo que Juan dijo, sino porque trata de explicar lo que Juan dijo, ve a nuestro canal de YouTube y entonces encuentra el sermón sobre Primera de Juan capítulo 1 para que entiendas. Pero déjame solamente recordarte algunas cosas. Juan nos enseñó a lidiar con el pecado de manera que no le demos oportunidad a Satanás para que nos lastime. De manera que no le demos oportunidad a Satanás para que nos destruya. Hermano, escúchame bien, por favor. Cuando los matrimonios se derrumban, cuando la infidelidad llega, es porque alguien le dio puertas a Satanás practicando el pecado. Cuando la fe se pierde, cuando volvemos a la apostasía o cuando regresamos al mundo y abandonamos nuestra comunión con Dios, es porque alguien le abrió puertas a Satanás practicando el pecado. El pecado es nuestro enemigo. Y no importa el sabor con que se presente, lo atractivo que se presente, el pecado es tu enemigo. Y hoy te ofrece, pero no te hace ver lo que vas a pagar. Y Satanás se aferra a la vida de creyentes y los destruye cuando ellos comienzan a practicar o hacer un hábito del pecado en sus vidas. Pastor, ¿y cómo lidiamos con el pecado? Porque eso es algo que tenemos que aprender todos los hijos de Dios. Capítulo 2 nos dice, no negamos nuestra lucha contra Él. Me llama la atención cuando hablo con creyentes que no hay constantemente hablar de su pecado. Oh, hermano, estoy luchando con la ira. Oh, hermano, estoy luchando con la falta de humildad. Oh, hermano, estoy luchando con la soberbia. Es como si hablamos de muchas cosas y usted sabe que no soy un legalista. Hablamos del fútbol, de la pelota, de los acontecimientos en el mundo, pero se nos olvida hablar de nuestra lucha contra el pecado. Se nos olvida pedirle a hermanos que oren por nosotros para poder enfrentar y vencer tentaciones con las que estamos tratando. Escuche, mi amado hermano, nosotros no negamos nuestra lucha contra el pecado, porque si lo hiciéramos, nos engañamos a nosotros mismos. Primera de Juan 2:8. Segundo, nosotros no negamos el pecado, ni siquiera cuando cedemos a él. En otras palabras, no negamos que cometemos pecados. Si yo te pregunto, ¿cuántos han pecado hoy en la mañana o durante el día o ayer o al día de ayer? La pregunta es, ¿cuántos son sensibles y honestos para decir yo? Me recuerdo que el hermano Pablo, cuando hice esa pregunta estudiando esos capítulos, comenzó a luchar con ellas porque decía, no, pero es que yo no mentí, yo no robé, yo no adulteré. Sí, pero es que el pecado va mucho más allá de esas acciones grotescas que cometemos. El pecado tiene que ver con que nuestro corazón no reverencia a Dios como se merece. El pecado tiene que ver con que no amemos a Dios como se merece. El pecado tiene que ver con que no amemos a otros como Dios demanda. El pecado no tiene que ver solo con lo malo que hacemos, sino con lo bueno que dejamos de hacer. Y ahora no hay nadie libre de pecado.
Y por eso es que todos necesitamos la fe en el Hijo de Dios, que no pecó, para que nos provea en Él y en su sangre salvación. Nosotros no negamos nuestra lucha con el pecado, nosotros no negamos no negamos ni siquiera que caemos en pecado. ¿Qué hacemos entonces, pastor? Confesamos y nos arrepentimos del pecado. Efesios 2:9. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi querido hermano, lo que te está lastimando y destruyendo hoy tu vida, lo que te está lastimando y destruyendo hoy tu familia, lo que te está lastimando y destruyendo hoy tu fe, es que estás aferrado a tu pecado y le estás dando oportunidad a Satanás que te lastime y que te destruya. Pero si te arrepientes, el Señor vuelve a tomar el control de tu vida. Pero si te arrepientes y vuelves a Él otra vez, en Él estamos seguros. Colosenses 3 dice, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Quédate ahí. Quédate con Cristo en Dios. ¿Qué es lo que hacemos? Confesamos el pecado. ¿Para qué? Para que nuestra relación que ha sido rota con Dios se restaure por los méritos de Jesucristo y de su sangre. ¿Y cuál es entonces, pastor, la seguridad que Juan presenta aquí? Que tenemos victoria sobre el pecado. Si luchamos con Él, si caemos en Él, pero tenemos victoria sobre Él. La Biblia usa la analogía del pecado como un amo que se enseñorea sobre los que no son creyentes, que los gobierna y los seduce con sus deseos, de manera que ellos dicen cosas como, no tengo el control, no me puedo resistir. Pero en Romanos capítulo 6 dice que los que han muerto con Cristo, que los que se han unido por la fe en Cristo, que los que tienen salvación en Cristo, han muerto al pecado y a su poder. Y ahora podemos enfrentarlo. Y ahora podemos resistirlo. Y ahora podemos renunciar a Él por los méritos y el poder de Cristo en nuestras vidas. Mi amado hermano, mi amada hermana, visita que estás aquí. Si tú estás luchando con el pecado, si tú estás cediendo al pecado, si tú estás cayendo en pecado, yo te animo a que salgas de tu pecado. Yo te animo a que en Cristo recibas restauración, perdón y paz por tu pecado. Porque puede ser demasiado tarde. Porque puede ser demasiado tarde. La seguridad que tenemos los hijos de Dios, a la luz de cómo Juan la usa en este versículo, sabemos que somos de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, lo cual es un paralelo a decir que somos un hijo de Dios. Los que somos hijos de Dios, no tenemos victoria sobre el pecado. Y los últimos versículos del 19 al 21, Juan imprime este sentido final de seguridad a un último tema, al tema de la verdad y de la verdadera comunión. Juan nos ha dicho, imagínate este cierre, qué glorioso cierre de estas palabras de Juan. Seguridad para la fe, seguridad para permanecer en la fe, seguridad para caminar en la fe. ¿En qué cosas? En que tienes vida eterna. ¿En qué cosas? En que Dios escucha tu oración. ¿En qué cosas? En que tienes victoria sobre el pecado, aunque te mantienes luchando contra el pecado. Y por último, en que tienes una comunión con el Dios verdadero que produce verdadera vida espiritual. Versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Juan nos hace pensar y nos ofrece la seguridad que tenemos de conocer la verdad y al verdadero Dios. En el versículo 19 Juan dice, el mundo está bajo el maligno. La idea puede ser bajo su poder, bajo su dominio, controlado por él temporalmente.
Esto explica entonces la forma en la que el mundo de hoy vive rechazando y oponiéndose a la verdad de Dios, deseando abrazar y creer otras mentiras. La Biblia, aunque presenta a Dios como el soberano de su creación, también nos dice que Él ha permitido temporalmente a Satanás ser el príncipe de este mundo. Y no se equivoque, Dios sigue siendo el Señor del mundo, pero ha decidido en su soberanía permitir que Satanás controle, gobierne, engañe a personas en este mundo a través de los siglos. Pero un día, dice el libro de Apocalipsis, que los reinos de este mundo volverán a ser de nuestro Dios y de nuestro Cristo, porque los reclamará para Él y gobernará para siempre sobre ellos, quitando de ellos la mancha del pecado que hoy le abre puertas a Satanás. El mundo entero está bajo el maligno, versículo 19. Pero mira el contraste en el versículo 18. Pero mira el contraste que Juan presenta ahora en el versículo 20. Pero sabemos, sí sabemos que el mundo está bajo el maligno, sí sabemos que el maligno está engañando a este mundo, pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. La Biblia habla de los no creyentes como quienes están ciegos y de la salvación como la luz espiritual que Dios ha traído a los que ahora creen. Mira el lenguaje que usa Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 y versículo 4, enfatizando la ceguera espiritual de este mundo. Pero si nuestro evangelio, el mensaje que anuncia la salvación por la fe en Cristo, está encubierto, está oscurecido, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El mundo está en tinieblas, ciego espiritualmente, y la luz es una evidencia de que aquellos que han conocido y han sido guiados, como dice el versículo 20, por el entendimiento, por el discernimiento del Hijo de Dios, para encontrar y creer en la verdad. Nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, los que mantenemos nuestra fe en Él, pudiéramos decir que estamos en la luz. Pudiéramos decir que la luz ha resplandecido y ahora podemos ver con claridad a Cristo. Hace semanas atrás, en el estudio de los martes, quise hacer como una ilustración de por qué la Biblia llama al reino de las tinieblas o al reino de Satanás el reino de las tinieblas. Y en ese momento no salió bien. La idea era apagar todas las luces, y cuando todo está oscuro, ¿qué es lo que pasa? No puedes ver bien. Pero cuando se prende la luz, ahora, ¿qué pasa? Tú puedes ver mucho mejor. Satanás, por medio de su reino de mentiras, se ha encargado de que este mundo no pueda ver bien su pecado, ni ver bien a Cristo como el Salvador. Pero cuando Dios hace prender su luz en el corazón de pecadores como tú y como yo, por medio de la predicación de su palabra, ahora miramos con claridad lo horrendo que es nuestro pecado y lo glorioso y deseable que es nuestro Señor y Salvador. Y esa es la ilustración más preciosa que de Juan Bunyan. Perdón, no de Juan Bunyan, me equivoqué de nombre. Pero esa ilustración, esa idea es preciosa en la canción de Sublime Gracia, escrita por alguien que se dedicaba a esclavizar personas de color negro y llevarlos esclavos hasta que Dios permitió que se convirtiera en un esclavo. Y entonces encontró la gracia que transformó su duro corazón y comenzó a cantar y entonó esa canción o compuso esa preciosa canción, Sublime Gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo. Todos aquellos que hoy somos hijos de Dios, un día estábamos en oscuridad y Dios nos hizo ver su luz.
¿Y cómo termina entonces en este último versículo Juan? Si ya tienes la luz y conoces al verdadero Dios en su Hijo Jesucristo, pues apártate de los ídolos. Permanece en la luz. Los ídolos aquí pueden ser tanto falsas ideas sobre Dios como falsos dioses. Si ya tienes la verdad en el Hijo de Dios, Jesucristo, y ya tienes una comunión con el Dios verdadero, Jesucristo, entonces permanece seguro en esa verdad y no dejes que nada ni nadie te aparte de ella. Hermanos, Juan termina su carta guiándonos a descubrir esa sensación y ese sentido de seguridad que Dios le ofrece a nuestra fe y que necesitamos. Necesitamos una fe que se sostiene en lo que sabe y no solo que lo sabe, sino que está seguro en ello. Y Juan dice, estamos seguros de la vida eterna. Estamos seguros de que Dios nos escucha. Estamos seguros de que vamos a vencer el pecado. Estamos seguros de que estamos en el verdadero Dios y en comunión con su Hijo Jesucristo. Y esta es mi única exhortación final para ti para terminar en esta mañana. Si ya has descubierto la seguridad que Dios te ofrece por la fe en su Hijo, entonces disfruta esa seguridad y permanece viviendo por la fe. No dejes que nadie te arranque, que nadie te robe de este sentido de seguridad, de convicción y de satisfacción. Más bien permite que ese sentido fortalezca tanto tu fe que sigas permaneciendo y caminando por la fe. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta la venida del Señor. La mayor honra que un pastor puede tener. Y de hecho, más adelante Juan lo va a decir en sus siguientes cartas. No las vamos a estudiar todavía. Pero en una de sus cartas finales, en el segunda o tercera de Juan, él dice esta frase, escribiéndole a una señora, que algunos piensan que es la iglesia, que es como una metáfora lo que él está haciendo. Pero él le dice, cuánto me gocé de ver a tus hijos que todavía siguen caminando en la fe y en la verdad. El mayor gozo de un pastor es poder ver a aquellos a los que Dios le ha permitido cuidar caminando en la verdad y en la fe hasta el día final. Pero el mayor dolor de un pastor es ver personas que no están tomando en serio la fe. Y son itinerantes en la iglesia, vienen y se van, vienen y regresan, pero no están permaneciendo en la fe. Y Él sabe que no están caminando en la fe. Mis amados, Dios nos ha dado una seguridad que fortalece nuestra fe, pero también nos enseña y nos anima a caminar por la fe. Caminemos por la fe hasta el día final, seguros de la vida eterna, seguros de nuestra relación con el Dios verdadero, seguros de nuestra victoria del pecado, seguros de las promesas de Dios que son en Cristo. Amén. Vamos a orar.